Mis hermanos, qué bendición nuevamente. Le damos gracias a nuestro Señor porque una vez más el Señor nos permite, ¿verdad? Buscar siempre de su presencia. En este momento usted está buscando de la presencia de Dios. En este momento usted está buscando el consejo de Dios. El Señor le va a dar consejo. Amén. Así que vamos a agradecerle al Señor por sus bondades, por su amor y también por permitirnos una vez más el que Él, mis hermanos, se manifieste a nosotros, porque Él se va a manifestar hoy a su vida. Yo sé que esta palabra va a ser de bendición y de edificación para usted y toda su familia. Padre, en este momento te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tus maravillas, tus misericordias, tu fidelidad, porque, Señor, tú has sido bueno en todo tiempo y en todo momento. En este momento, Padre, yo te pido que por favor, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, que se ha conectado esta noche, Señor, pueda tener paz, que el Dios de paz lo gobierne, que el Dios de paz lo llene y que el Espíritu Santo descienda a sus hogares y tu Santo Espíritu, Señor, los fortalezca. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te dejamos esta prédica en tus santas y benditas manos y declaramos que la guianza del Espíritu Santo está en cada hogar y está en este lugar. Sabemos que tú nos vas a hablar, Señor, a través de tu bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El tema que hoy quiero trasladarle esta noche a su vida lleva por nombre los dones espirituales. Yo sé que muchos de nosotros anhelamos esos dones, pero mis hermanos, los dones tenemos que recibirlos con tanto amor porque viene de parte de Dios y esos dones hay que saberlos usar porque muchos a veces piensan que tienen esos dones, pero mis hermanos a veces no son dones del Espíritu Santo porque esos dones los usan no para edificar, mis hermanos, a los demás, sino que a veces los hacen, mis hermanos, a veces caer hasta en pecado y a veces hay personas también, mis hermanos, que les dicen mentira que viene de parte de Dios y sabe que a veces puede tener cumplimiento lo que le dicen. Así más que todo en una profecía, porque la gente se sugestiona. La persona recibe aquello, mis hermanos, porque es lo primero que hace el enemigo, es meter miedo. Entonces la persona, mis hermanos, a veces por ese mismo miedo, lo que temió, eso le vino. Entonces piensan que hubo cumplimiento, piensan, mis hermanos, que fue de parte de Dios lo que recibieron y a veces el Señor no ha dicho nada. Entonces tenemos que darnos cuenta ahora, ¿verdad? Que si Dios a usted sabe que Dios a usted le dio un don, dígale, Señor, yo ese don te lo entrego a ti. Vuélvaselo a entregar a Dios y dígale, Señor, te lo entrego para que tú, me des el gobierno sobre ese don, que seas tú el que me dirija, que seas tú el que me lleve, que ese don yo lo sepa usar, porque sabía usted que el Señor nos da dones, pero esos dones también a nosotros nos pueden llevar, mis hermanos, a perder nuestra salvación, porque todos mis hermanos está enfocado en la salvación y muchos mis hermanos un día van a tener que dar cuenta si el Señor le va a decir, ¿verdad? Que son hacedores de maldad y que no los conocía. Entonces estemos muy claros en eso y pidámosle a Dios esa guianza, ¿verdad? Y sobre todo, mis hermanos, en un siervo de Dios, en una persona usada por Dios, tiene que estar la presencia del Espíritu de Dios. Hoy por la mañana yo predicaba a mis hermanos sobre, ¿verdad? De cómo podemos adquirir esa presencia de parte de Dios, pero mis hermanos, para que la presencia del Espíritu Santo pose en nosotros, tiene que haber un morir a nuestro propio yo, ¿verdad? Tiene que haber, mis hermanos, tiene que ser una persona prudente, sensata, porque un imprudente puede perder su bendición. Yo no sé si usted recuerda aquella palabra, mis hermanos, donde habla en Mateo 25. Ahí habla, mis hermanos, donde el Señor da, porque los dones, mis hermanos, viene a ser también también como lo que el Señor habla en su palabra, que habla de las minas. Entonces, mis hermanos, dice que a unos les dio, o talentos, ¿verdad? A uno les dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y dice el Señor ahí en su palabra que Él le da según la capacidad. Pero a veces nosotros, mis hermanos, sin estar capacitados, porque uno se tiene que capacitar,
¿verdad? En el Espíritu de Dios. Porque si no, mis hermanos, como le digo, vamos a darle mal uso a ese don que el Señor nos ha dado. Por eso hoy, ¿verdad? El Señor a todos nos quiere capacitar, a todos nos quiere también bendecir con un don que nosotros podamos tener, ¿verdad? O un talento. Entonces, pero tenemos que cuidar esos talentos, porque si usted lo lee, ¿verdad? Ahí donde el Señor habla de la parábola de los talentos, ahí mis hermanos está muy claro que el Señor le dio 10 talentos, mis hermanos, aquel hizo que aquello floreciera, que aquello se engrandeciera, él dio mucho fruto, mis hermanos, y le entregó otros 10 frutos al Señor, ¿verdad? Luego el del que le dio 5, también, mis hermanos, también lo hizo florecer, lo hizo engrandecer. Mis hermanos, él trabajó para su Señor. Entonces, pero al que le dieron 1, mis hermanos, esta persona, ¿verdad? Lamentablemente no tuvo, no fue una persona sensata, no fue una persona madura en sus pensamientos, imprudente. Mis hermanos, ¿por qué imprudente? Porque mis hermanos, fue una persona que hasta le reclamó a Dios, ¿verdad? Le habló de una manera podríamos decirlo como en estos tiempos, abusivamente, ¿verdad? Le habló de una manera fea a nuestro Padre porque esta persona no había, ¿verdad? No había discernimiento, no había entendimiento, no había nada, no sabía que lo que Dios le había puesto en sus manos era para su propio bien. Entonces, ¿qué hizo? Además de reclamarle, mis hermanos, ni siquiera hizo que aquel don, ¿verdad? Creciera, aquel talento que Dios le había puesto, no lo engrandeció, mis hermanos, para honra y gloria de Dios, sino que lo que hizo fue lo contrario, él lo enterró. Y es lo que pasa hoy en día. A muchos el Señor ya les dio dones y mis hermanos, y Dios es bueno y maravilloso, pero lastimosamente muchas veces esas personas, mis hermanos, sus dones los entierran. Porque ponen pretextos para todo hay tiempo, para todo, mis hermanos, menos para Dios. Entonces, quiere decir que todavía, mis hermanos, no hemos llegado a una estatura de verdaderamente de llamarnos hijos de Dios, porque recuérdese que los dones son irrevocables, Dios los da. Y los dones, mis hermanos, nadie se los puede quitar a nadie, pero qué triste que un día el Señor nos diga, hacedores de maldad, no los conozco, y uno equivocado pensando que porque esos dones fluyeron, uno está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero no, mis hermanos, a veces el don puede estar ahí, pero nosotros tenemos que hacer que ese don se multiplique, o sea que nosotros tenemos que usarlo, ¿verdad? Pero si póngale que yo no oigo palabra de Dios, si yo no oigo el consejo de Dios, entonces yo voy a actuar, mis hermanos, muchas veces en la carne y voy a pensar que porque tengo un don, yo no tengo que buscar la santidad. Y dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en 1 Corintios 12, vamos a leer del 1 al 11. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie que puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a detenernos aquí un momentito porque yo quiero que usted comprenda esto, porque aquí Pablo, ¿verdad? Les hablaba, ¿verdad? Aquí a los corintios. Él les estaba hablando, mis hermanos, y les decía que nosotros, ¿verdad? Por eso dice, les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie que puede decir Jesús es el Señor, sino que por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dice usted aquí, ay, Dios me guarde, dice usted, cómo yo voy a maldecir a Jesús? Entonces, mis hermanos, pero él les estaba hablando de esa manera, porque si usted se da cuenta, mire, yo he oído, ¿verdad? Personas que a veces dicen, yo maldigo tal situación. Fíjese que yo una vez oí a una persona que sus padres parece que ellos fueron muy usados por el Señor, tuvieron un don muy especial, ¿verdad? Que mis hermanos, que ellos en ese tiempo, ¿verdad? Ellos fueron muy usados, que ellos hasta así como pies, manos, que estaban a veces causando dolor
de columna, de articulaciones, así era porque algún nervio estaba mal puesto o algo así, yo no sé exactamente, pero mis hermanos, ellos eran muy usados, dice que ellos hacían crecer brazos y piernas para que la gente caminara rectamente. Entonces, los hijos de ellos, mis hermanos, quisieron como quedarse, decir, con el ministerio, ¿verdad? Pero mis hermanos, yo me recuerdo que ellos hacían unas oraciones porque yo estuve en un evento de ellos y a mí no me pareció eso, ¿verdad? Que incluso hasta en libros ellos lo escribieron, como enseñándole a la gente cómo orar. Y ya me imagino cuánta gente ha orado de esa manera, mis hermanos, porque son reconocidos, ¿verdad? Entonces, imagínese usted en ese momento yo escuché cuando ellos todo maldecían, ¿verdad? Yo maldigo esta enfermedad, maldigo esta situación, maldigo. Todo era maldecir, mis hermanos, cuando imagines en cada situación, ahí está Dios, porque el Señor nos está hablando en cada situación. Ni mucha gente piensa que eso de maldecir es como deshacer o acabar aquello. No tienen, como le digo, prudencia, no son gente sensata, no son gente llenos del poder del Espíritu Santo, no están siendo guiados a través del Espíritu Santo. Todo lo que a veces mis hermanos hacen nada más es porque lo creen que así es. O sea que como que la misma lógica que ellos creen, ¿verdad? Es lo que más ellos se enfocan, ellos le encuentran lógica a las cosas y por eso las dicen, pero no hay guianza del Espíritu Santo. Y por eso le estoy hablando yo de eso. Si usted alguna vez ha tenido esa oportunidad y oye a alguien que mis hermanos maldice las situaciones que Dios manda, eso nunca lo debe uno de hacer o maldecir una enfermedad. ¿Sabía usted que una enfermedad a veces es necesaria que Dios la envía para que nosotros aprendamos a creer en Él, sepamos cuál es su gran poder? Cada situación también que viene a nuestra vida, mis hermanos, siempre hay una enseñanza. Por eso la palabra de Dios dice que todo a los hijos de Dios todo nos ayuda bien. Entonces, si yo sé que todo me ayuda bien, es porque mis hermanos, el Señor lo que quiere es acercarme más a Él, que a través de aquella situación, el Señor, mis hermanos, se va a manifestar a mi vida. Voy a darme cuenta que tengo poder de Dios, mis hermanos, que ¿verdad? Cuando tengo la guianza de Dios, Dios me va a decir qué hacer. Entonces, mis hermanos, yo voy a poder saber cómo manejar aquella situación y yo voy a tener un testimonio y un día yo voy a ayudar a otros más, ¿verdad? Pero imagínense, hacer esto es como estar maldiciendo, ¿verdad? El nombre de Dios, como diciéndole, estoy maldiciendo esto que después lo vas a convertir en una bendición. Mire cuántos errores a veces cometemos por ser personas imprudentes. Yo quiero leerle, antes de que sigamos con la lectura, quiero leerle aquí algo, ¿verdad? Cómo es una persona imprudente. Dice que una persona imprudente, ¿cómo es? Prudente, perdón. Cuando nosotros somos prudentes, dice que somos personas que piensan antes de actuar, porque sabe que cada acción tiene una consecuencia y actúa de la mejor manera. O sea que, mis hermanos, el imprudente actúa al revés, ¿verdad? Es una persona que nunca piensa en lo que va a decir, en lo que va a hablar, hace las cosas solo para ser visto, hace las cosas, mis hermanos, solo por hacerlas, solo porque tal vez escuchó a alguien, solo porque, mis hermanos, uno nunca debe de hablar solo porque escuchó a alguien hablar de esa manera, sino que uno siempre tiene que tener la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso dijo el Señor en su palabra que de una boca no puede salir agua dulce y agua amarga. Amén. Porque es a veces, mis hermanos, la persona puede llegar a estar hablando amargamente, estar hablando porque aquello, ¿verdad? Ya lo tiene enfadado, lo tiene molesto, pero a veces hay situaciones, como le digo, que son yugos que el Señor pone, mis hermanos, para detenernos, ponernos un freno, para que no sigamos multiplicando pecados. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí en el 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero por un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para el bien de quién? De los demás. O sea que yo tengo que, mis hermanos, discernir. Si yo veo, ¿verdad? A mí me dicen, mire, yo necesito que usted ore por mí. Entonces yo tengo que discernir
Mis hermanos, ¿por qué aquella situación está sucediendo en la persona? Si yo conozco bien la palabra de Dios, sé que el Señor manda la adversidad, manda, mis hermanos, las situaciones para podernos, mis hermanos, hacer crecer espiritualmente. Amén. Entonces, mis hermanos, toda situación al que es hijo de Dios le ayuda bien. Amén. Porque vamos, mis hermanos, a adquirir una experiencia, vamos a aprender. Nosotros quisiéramos que las situaciones se arreglaran solo por así, pero mis hermanos, a veces necesitamos ser corregidos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí dice que Dios hace todas las cosas en todo, dice, a cada uno se le da manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento y a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus y a otro el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto, permítame, dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según lo determina Dios, porque Él es el que determina. Él sabe cuál es su capacidad. Por eso le hablé un poco de los talentos. Cuando el Señor, mis hermanos, dio estos talentos, dice que Él le dio a cada uno según su capacidad. O sea, al que le dio 10 es porque Él sabía que Él estaba capacitado. Al que le dio 5 era porque Él sabía que estaba capacitado. Al que le dio 1 también sabía que Él solo tenía esa capacidad de recibir 1. ¿Verdad? Pero Dios le dio la oportunidad, porque el que le dio 1, mis hermanos, ¿cómo estaba esta persona? Estaba llena de muchas, mis hermanos, cosas que no venían de parte de Dios, pero Dios le dio la oportunidad, porque uno, mis hermanos, cuando Dios le da la oportunidad, sea pequeño, lo que Dios puso en sus manos, o sea grande, lo que uno tiene que hacer es cuidarlo. Pedir al Espíritu Santo que nosotros, mis hermanos, demos los frutos del Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Porque una persona usada por Dios, mis hermanos, tiene que manejar todos estos dones, mis hermanos, los dones del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo, la paz, la bondad, el amor, la benignidad, la mansedumbre. Todo eso, mis hermanos, lo tenemos que trabajar nosotros en el Señor, porque a veces, mis hermanos, vamos a topar con personas que a veces no comprenden, que no entienden, quizá lo van a rechazar el consejo, quizá mis hermanos, usted tal vez se puso a la brecha por aquella persona y esa persona fue la que más mal le pagó, que tantas cosas que pueden suceder, pero a veces son cosas que Dios las permite para ver si usted lo está haciendo solo, mis hermanos, porque le agradezcan o porque usted verdaderamente lo hace porque usted es una persona usada por Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que saber manejar todas estas dones que el Señor nos da, porque a muchos, mis hermanos, no solo tienen un don, tienen varios dones, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que saber que todo proviene del Espíritu de Dios, pero también así nosotros tenemos que tener frutos en el Espíritu, porque mis hermanos, no podemos pretender de que somos personas que somos llenos del Espíritu Santo y que creemos que porque tenemos un don, el Espíritu Santo también está con nosotros. Muchas veces, mis hermanos, esto no es cierto, ¿verdad? Como le digo, si no el Señor en su palabra no dijera, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor, pero Señor, si en tu nombre hacíamos eso, si en tu nombre hacíamos lo otro, claro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, pero Él nos va a decir, sí, pero no los conozco. Entonces, tenemos que tener muy claro esto y tenemos que saber que, mis hermanos, que todo viene a través del Espíritu Santo. Entonces, si todo viene a través del Espíritu Santo, es porque, mis hermanos, vamos a tener un buen comportamiento. Pero si no viene de parte del Espíritu Santo, yo solo creo tenerlo o solo pienso, mis hermanos, porque alguien tal vez solo por quedar bien conmigo me dice, tú tienes el don de algo y tienes el don de esto. Y mis hermanos, hay gente que a veces imponiendo manos y tal vez mis hermanos no tienen el don de sanidad, sino que al contrario, o contamina más a la persona poniéndole manos, mis hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. En la misma palabra de Dios ahí dicen que nosotros no tenemos que poner manos a la ligera. Tenemos que tener
mucho cuidado, mis hermanos, con eso de andar poniendo manos. Usted no tiene necesidad de andar tocando a nadie. Es el Espíritu Santo. Mis hermanos, Jesús sí practicaba eso. Él ponía manos, mis hermanos, pero porque él estaba lleno del poder de Dios. Igual todos los discípulos. Mis hermanos, ellos, es cierto, eran hombres. Y ellos, mis hermanos, él les dijo, ¿verdad? Que podían poner manos. Pero mis hermanos, ellos fueron discipulados a través de él. Y ellos, mis hermanos, ellos fueron personas obedientes, ¿verdad? Que conocían de la palabra. Pero si usted se da cuenta, ya cuando Pablo, él discipulaba a muchos, él también les decía que no pusieran manos a la ligera, ¿verdad? Porque no solo se trata que porque yo sé que Jesús lo hacía, que porque los discípulos lo hacían y que eso es bíblico y que yo tengo que andar agarrando de la cabeza a la gente, que le pongo la mano en el corazón, que le pongo la mano en el estómago, que le empiezo a sobar la espalda. Mis hermanos, eso es muy delicado. Imagínense, hay hombres, mis hermanos, un varón no puede venir y estarle poniendo manos a una mujer, mis hermanos, tocándole su cabeza, tocándole a veces, mis hermanos, poniéndole la mano en el corazón, en el estómago. Eso no es, mis hermanos, de parte de Dios. O sea, tiene que, si Dios, mis hermanos, lo pone, tiene que ser, si es una mujer, tiene que ser otra persona usada, siendo mujer también, ¿verdad? Pero es mejor, mis hermanos, si nosotros no andamos imponiendo manos, porque nosotros lo que tenemos que hacer es cada día, mis hermanos, creer que es por la palabra que la gente es libre. Por la palabra, la gente, mis hermanos, tenemos que enseñarla a oír palabra de Dios, porque la gente eso es lo que menos quiere escuchar, palabra de Dios. Creen que porque ya se le fue dicho que tiene el don, que tiene esto otro, ya no necesitan ni oír la voz de Dios. Mis hermanos, nosotros, si no estamos conectados con Dios, nosotros no vamos a funcionar como debe de ser. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que esa insensatez se nos quite. Dice que una persona, mis hermanos, insensata es una persona que muestra inmadurez en sus actos. Entonces, mis hermanos, son personas que todo el tiempo hay como una rebeldía, como mis hermanos siempre comportándose como un niño. Que todo el tiempo mis hermanos haciendo berrinche, todo el tiempo mis hermanos molestándose por todo. Porque recuérdense que mire, cuando hay niños que no llevan una buena instrucción, son niños que hacen berrinche por todo, que mis hermanos que si no lo dejan hacer esto o no les dan tal cosa, se enojan, lloran, brincan, esto y el otro, y espiritualmente muchas veces así estamos nosotros actuando con insensatez. Mis hermanos, hay gente que se molesta porque no la dejan que sus dones, según ellos, ¿verdad?, los desarrollen. Mis hermanos, no podemos, no se puede permitir un verdadero siervo de Dios que de veras tenga discernimiento, mis hermanos, porque el don de discernimiento, uno discierne espíritus, uno tiene que darse cuenta, un siervo de Dios tiene que discernir los espíritus más que todo, ¿verdad? Porque mis hermanos, uno tiene que saber cómo está aquella persona, como hay personas, como le digo, que no están sanas, hay personas que a veces solo por querer tener contacto con la persona anda poniendo manos, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber, uno discierne en los espíritus, por eso a veces es mejor, mis hermanos, cubrir a aquella persona se molesta, pero nosotros sabemos y tenemos la fe que aquella persona puede llegar, mis hermanos, a tener un cambio en su vida a través de oír mucha palabra. Por eso lo que más se le tiene que, mis hermanos, llevar al pueblo es a oír palabra de Dios, porque es ahí, mis hermanos, donde se va a ir viendo si hay frutos del Espíritu. Amén. Entonces, vamos a ir a otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Hechos 13, del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 13. Del 1 al 3. Mire, Bernabé y Saulo, dice, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipres. Al llegar a Samaria, perdón, estoy en otra cita. Por eso sentía yo que que no estaba bien. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirené, Manaén, que habían
que se habían criado con Herodes, el tetrarca y Saulo, mientras ayunaban, dice, y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar, imponerles las manos, los despidieron. Entonces, mis hermanos, aquí, si se da cuenta, dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simeón. Entonces, mis hermanos, eran dos siervos de Dios que ahí estaban ungiendo como en ese momento como grandes siervos de Dios, gente escogida por Dios. Y mis hermanos, cuando ellos estaban, dice, hablando, ¿verdad? Cuando ellos estaban orando, y también ellos dice que ya habían ayunado, mis hermanos, ellos dice que estaban orando, estaban clamando, el Espíritu Santo se derramó y los dirigió a ellos y les dijo: me van a apartar a Bernabé y a Saulo. Se recuerda que, mis hermanos, Saulo es el mismo Pablo. Entonces ellos, ¿quién fue el que los dirigió? El Espíritu Santo. Entonces ahí sí dice que ellos vinieron, mis hermanos, le impusieron manos, pero cuando nosotros se habla ahí de imponer manos, no se está diciendo de que solo les pusieron las manos en la cabeza, en todo el cuerpo, con lo que hicieron, lo que ellos quisieron. A veces, mis hermanos, cuando se dice de imponer manos, es de que a veces pueden usar, mis hermanos, póngale como un acto profético. Pueden poner, mis hermanos, un manto sobre de ellos, ¿verdad? Y decirles: aquí está la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, vayan y hagan discípulos y cumplan con el mandato de Dios porque Dios los llamó. Mis hermanos, entonces es algo que les ponen como una cobertura, como una bendición que ellos les dan, ¿verdad? Entonces no por fuerza, así como lo que nosotros, mis hermanos, típicamente conocemos, que a veces solo porque otros lo hacen, pues yo también lo voy a hacer, yo voy a poner manos. Mi hermano, si usted no está preparado, si usted no está lleno del poder del Espíritu Santo, si usted no lleva una vida de santidad, cuídese usted mismo y cuide a los demás, porque usted puede traspasar lo que hay en usted, porque sabe que todo es ministrado, ¿verdad? Tanto como lo bueno como lo malo, así se ministra. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? De qué es lo que ministramos. Y también, mis hermanos, por eso mucha gente a veces tiene problemas, ¿verdad? En sus hogares, en su casa, porque también vienen y se meten a cosas que no están preparados y también ponen manos, y tal vez aquella persona tiene mucha contaminación y después, mis hermanos, las personas que les encanta, como le digo, andar poniendo manos, entonces también, mis hermanos, empiezan pueden llegar a hacer lo mismo que hace aquella persona. ¿Por qué? Porque ahí no hay presencia de Dios, ahí no hay cobertura de Dios, ahí el Señor no está obrando, ahí no fue el Espíritu Santo el que nos envió. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Amén, porque cuando no está la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que es como un escudo alrededor de nosotros, guardándonos, cuidándonos, dirigiéndonos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, mis hermanos. Entonces, de igual manera, a veces el Señor también demanda, mis hermanos, de que nosotros tenemos que dejarle todo a Él en sus manos, que no tenemos que estar bajo de clamar y pedir lo mismo y lo mismo, porque, mis hermanos, el Señor, Él no olvida lo que uno le dice, pero a veces hay momentos que el Señor también lo manda a uno a reposar en Él, que nosotros tenemos que saber de que Él va a obrar, pero Él sabe en qué momento y en qué tiempo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con los dones que el Señor nos da. Entonces, vamos a leer ahora otra cita bíblica. Y vamos a leer siempre aquí en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Mire lo que dice aquí. Me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios en el Espíritu Santo y con poder, como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuándo fue que él, mis hermanos, sanó? Y dice que, mis hermanos, libertó a todos los oprimidos, a toda la gente que era atormentada por demonios. Él hizo sanidades, porque, mis hermanos, todas esas personas a las cuales él le hizo sanidades, era gente que muchos estaban postrados por
por pecados, mis hermanos, que ellos habían cometido o pecados que venían heredando. Mis hermanos, en cada parábola o en cada parte de los evangelios, ahí el Señor nos ilustra, ¿verdad? Porque él siempre, mis hermanos, hacía preguntas a las personas antes ¿verdad? De él, imponerles manos. Entonces, mis hermanos, él les decía a muchos, les decía, vete y no peques más, ¿verdad? Y a otros también, mis hermanos, les decía, ¿verdad? Ya no lo sigas haciendo por lo que hacías, porque lo que hacías, ¿verdad? Si lo sigues haciendo, te va a venir cosas peores. O sea, el Señor siempre, mis hermanos, hablaba, ¿verdad? A los demás. Y a veces nosotros solo ponemos manos, nunca, mis hermanos, hay una previa administración a saber, ¿verdad? Cómo fue que aquella situación se le dio a la persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos dones que el Señor nos da. Amén. Entonces, y también usted, el que ha pedido oración, no se moleste, no se enoje cuando alguien, ¿verdad? No ora como usted quiere, porque a veces nos enojamos, nos molestamos, porque no oran a la manera que usted quisiera que oraran, que quisieran que lo agarraran y que quizá los sacudieran o quisieran un montón de cosas en su vida. Usted piensa que ya con eso ya usted va a ser libre. No, mis hermanos, la libertad viene a través de oír palabra de Dios. Entonces, por eso aquí dice que me refiero, dice a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios en el Espíritu Santo con poder y como anduvo haciendo el bien. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta que era lo que él te quería, el bien para los demás. Pero, mis hermanos, Jesús tenía algo que él confrontaba también con la palabra. Amén. Entonces él confrontaba con las palabras de su padre que venía de la boca de Dios. Entonces, a veces, como le digo, muchos que usan los dones solo para ser vistos, para que me quieran, para que piensen que como Dios me usa, y mis hermanos hablan sin sentido y a veces no hay guianza de parte de Dios, porque a veces, mis hermanos, hay mentira, por eso hay gente que, mis hermanos, se aleja de las iglesias, porque a veces, mis hermanos, las personas le dicen, dice el Señor, tal cosa, Dios me mostró, Dios me dijo, y mis hermanos, y Dios no le ha dicho nada. Y la gente se da cuenta, mis hermanos, uno a veces la persona que quizá impone manos o anda profetizando lo que no debe de profetizar, mis hermanos, a veces pasa que ni se acuerda ya de las mentiras que dijo. Mis hermanos, porque está tan acostumbrado ya a mentir que ya hasta se las cree las que dice. Entonces, mis hermanos, pero la gente sí está esperando aquello que se le dijo. Y mis hermanos, y las cosas no suceden. Entonces, la gente, mis hermanos, a veces, en vez de ganar esa alma para Dios, para que esa alma, mis hermanos, se liberte, ¿verdad? Que se arrepienta y se vuelva a Dios, mis hermanos a veces se alejan de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y usted también, como le digo, verá, lo estoy alertando de que si usted alguna vez ha estado en en esa situación, que si a usted alguien le dice algo, pídale usted la guianza a Dios y pídale al Señor que el Señor también se manifieste a su vida. Pídale, Padre, yo quiero estar seguro, ¿verdad? De lo que tú me estás diciendo. O Señor, dime qué hacer para alcanzar esa bendición. Amén. Entonces, siempre, siempre, mis hermanos, no se deje llevar solo por lo que un humano le dice, usted déjese llevar por lo que dice la palabra de Dios. Mire, si todos escudriñáramos la palabra, no anduviéramos detrás, mis hermanos, de alguien que a ver qué nos dice, mis hermanos, predicciones a veces, porque a veces no son profecías, sino que solo predicciones que nos dicen, mis hermanos, son adivinaciones. La gente a veces, mis hermanos, es gente que a veces es asociativa, asocia, mis hermanos, la calidad de vida que lleva la persona y sobre de eso le habla. Y a veces, mis hermanos, les mienten y la gente está confiada de que está bien con Dios y que ya no tiene que buscar ni la presencia de Dios. Mire qué daño se le hace a mucho pueblo de Dios, mis hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, recuérdese que si el Señor Jesucristo, Él hacía milagros, dice, porque Él andaba, dice, haciendo el bien. Y también Él dice que ya había sido ungido a través del Espíritu Santo. Entonces sabe que antes de pedirle al Señor dones, yo quiero tener el don de esto, tengo que, mejor pídale primero que la presencia del Espíritu Santo esté en usted, que el Espíritu Santo, mis hermanos, lo bautice, que el Espíritu Santo, que usted tenga, mis hermanos, el don, pero de que el Espíritu Santo siempre esté con usted en todo tiempo y en todo momento para que usted tenga ese entendimiento, ese discernimiento y que todo lo que haga, lo haga
mis hermanos, siempre agradando a Dios y que haga lo que Dios dice, no lo que usted piensa que es. Amén. Entonces, todo eso le tenemos que pedir a Dios que Dios nos ayude. Amén. Así que esta noche vamos a orar. Yo quiero orar por usted, quiero declarar sobre usted, ¿verdad? De que esos dones del Espíritu Santo, que a su vida venga esa paz, que a su vida venga esa mansedumbre, que a su vida, mis hermanos, venga ese someter a Dios, esa templanza, ese dominio propio. Todos esos dones tan especiales, mis hermanos, porque dice que el Señor, mis hermanos, está cerca del humilde, pero del altivo el Señor, mis hermanos, lo mira de lejos. No seamos altivos, no seamos rebeldes, mis hermanos, a lo que Dios nos demanda, porque a veces el Señor nos hace demandas en nuestra vida y somos tan rebeldes que nos rebelamos contra lo que Él nos dice. Dios dice, mis hermanos, tal vez a veces el Señor, imagínense usted, le voy a poner un ejemplo antes de terminar. A veces, mis hermanos, el Señor nos demanda que trabajemos más en su obra, que hagamos más la mía extra, mis hermanos. Y nos rebelamos porque venimos y decimos, ¿verdad? El Señor conoce, el Señor sabe que yo estoy dispuesto, que yo quiero, pero en este momento no puedo. Porque esto y esto y esto y lo otro. Mis hermanos, eso no es de parte de Dios. El Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo, si nosotros tuviéramos disposición y amor para su obra, porque los obreros son pocos, mis hermanos, gente que se quiere capacitar, gente, mis hermanos, que está dispuesta, es poca. Si nosotros esos pocos que le decimos a Dios, aquí estoy, Señor, heme a mí, heme aquí, Señor, envíame a mí, así como dijo Isaías, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor nos usaría de una manera especial y sobrenatural. ¿Y sabe qué? El Señor, mis hermanos, nos arreglaría todo lo que nosotros a veces no nos deja buscar la presencia de Dios. Aquello que nos agobia tanto, aquello que nos atormenta tanto, todos esos tormentos, todos esos agobios, todas esas situaciones, Dios las quitaría. Pero saben, mis hermanos, que solo somos demandantes a veces. Queremos de todo, queremos que Dios obre, queremos que Dios todo lo haga. Y mis hermanos, y a veces el Señor nos demanda a nosotros cosas que el Señor dice que nunca nos va a poner cargas que nosotros no podamos llevar. Entonces, mis hermanos, pidámosle a Dios ese discernimiento, ese entendimiento, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, para que así cuando recibamos esos dones en nuestra vida, ¿verdad? Que usted, el Señor, lo use, siendo una persona que ora por un enfermo y el enfermo sana, que cuando aquella persona usted le habla, esa persona, mis hermanos, también, ¿verdad? Usted siendo guiado a través del Espíritu Santo, usted va a salvar de la misma muerte a las personas, mis hermanos. Todo eso, que Dios nos use. Yo le pido a Dios que aquel que ha anhelado esos dones, hoy el Señor, mis hermanos, lo capacite, ¿verdad? Primeramente con los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo vengan primero a usted y después que vengan los dones. Primero esos frutos, mi hermano, demos fruto primero para que nosotros, mis hermanos, no nos convirtamos en gente imprudente y tampoco en gente insensata, ¿verdad? Que seamos sensatos delante de Dios, que sepamos qué es lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, y que de cada reacción que tengamos también va a haber consecuencias. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, ¿verdad? Y que el Señor nos haga sabios y entendidos. Y recuérdese que el que está falto de sabiduría, el Señor está dispuesto a dársela, pídasela a Dios. Y si usted le pide sabiduría que viene de lo alto, del trono santo, mis hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Así que oremos, Padre, en este momento. Yo declaro, Señor, sobre la vida de cada uno de los que hoy, Señor, están conectados, Señor, a esta página de Facebook, Padre. Padre, yo te clamo y te pido, Padre, que esos frutos del Espíritu Santo lleguen a ellos, y luego, Señor, que esos dones que tú vas a poner en sus manos sean de aquellos, Señor, aquellos siervos prudentes, Señor, que un día tú les digas, este siervo bueno, entra al regazo de tu Señor. Y Señor, yo sé, Padre Celestial, que tú, Señor, vas a obrar en todos aquellos que esta noche fueron conscientes, y mis hermanos y Padre Celestial, estuvieron, ¿verdad?, conscientes de los actos que han cometido, y yo sé que pidieron perdón, ¿verdad? Todos te pedimos perdón. Yo te pido perdón también en nombre de
los siervos y siervas, todos aquellos que fuimos llamados, Señor, a, a que tú, Señor, nos llevaras a dar las buenas nuevas al quebrantado y al abatido, Padre Celestial. Y quizá en algún momento, Señor, no lo hemos hecho como tú, Señor, mereces que nosotros lo hagamos. Perdónanos, Señor, y por favor, ten misericordia de nosotros, Señor. La humanidad necesita, Señor, el mundo, Señor, se está perdiendo. Padre, aún más se está, Señor, enfocando más, Señor, en las cosas materiales, Señor, se están enfocando solo en eso, Padre Celestial, más que en lo espiritual. Padre, pero te clamamos y te pedimos por todas esas almas y que nos ayudes a nosotros, Señor, a ser esos siervos prudentes, Señor, que podamos, Señor, actuar, Señor, con esa prudencia que proviene de parte de ti, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, yo lo bendigo a cada uno por nombre, bendigo sus hogares, bendigo todo aquello que el Señor ya le dio en mayordomía, y recuérdese que hay un Dios que vive y permanece para siempre y un Dios que nunca miente, y mis hermanos, el Señor ahí está dispuesto a capacitarlo, y recuérdese que si usted lo anhela, Dios lo va a hacer. Amén. Bendiciones y muchas gracias por esos mensajitos que usted siempre envía. Para nosotros es de gran bendición, y muchas gracias también porque usted hoy se conectó. Bendecimos el santo nombre de Dios y le damos gracias a Dios por su vida. Y recuérdese que ahí estamos siempre orando por ustedes. En esta casa se ora por cada uno de aquellos que se conectan, también por cada uno de aquellos a los cuales usted también, ¿verdad? Les envía la palabra. Les bendecimos y bendecimos a su familia. Y recuérdese que el Señor, mis hermanos, anda buscando obreros porque hay mucha necesidad. Amén. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga.